Jóvenes, buenas tardes. Estamos por aquí para hacer una explicación de la introducción al estudio de los estados financieros, o sea, su análisis e interpretación, como preámbulo para que ustedes puedan entender en su justa dimensión los temas, los capítulos que tenemos en estudio como parte del segundo parcial de esta asignatura. Tenemos entonces análisis, explicación, preguntas y comentarios de los aspectos introductorios generales sobre el análisis e interpretación de estados financieros, que incluyen estos aspectos como son: primero, concepto de análisis de estados financieros; segundo, concepto de interpretación de estados financieros; tercero, relación y diferencia entre el análisis y la interpretación de estados financieros; cuarto, principales objetivos del análisis de estados financieros; quinto, estados financieros que se analizan; sexto, relación y contraste entre la auditoría interna y externa con el análisis de estados financieros interno y externo; séptimo, principales usuarios del análisis de estados financieros; octavo, principales áreas de estudios en el análisis de estados financieros; noveno, principales métodos y técnicas de análisis financiero, dentro de los cuales tenemos primero el método de porciento de base común; segundo, el método de estado comparativo; tercero, el método de tendencia; cuarto, el método de razones financieras simples; quinto, el método de razones estándar; sexto, el método de análisis de fondo; séptimo, método de análisis de flujos de efectivo; octavo, método de análisis de costo, volumen, utilidad; y noveno, método mixto o combinado. Estos son, repito, aspectos generales e introductorios que ustedes deben conocer en su justa dimensión para poder interpretar adecuadamente cuando estudien, cuando lean, cuando resuman los capítulos y temas que tenemos en estudio. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que asignamos, ¿verdad?, el trabajo, segundo trabajo, en la clase anterior, y que consta de 5 temas. El primer tema es el estudio, resumen y comentarios de los capítulos del 4 al 6 del libro Análisis e Interpretación de la Información Financiera del autor Alberto García Mendoza. El tema 2, estudio, resumen y comentarios del capítulo número 1 del libro Análisis de Estados Financieros, novena edición, del autor John J. Will. El tercer tema es el estudio, resumen y comentario del capítulo número 14 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert May. El tema 4, estudio, resumen y comentarios del reglamento para la evaluación de activos aprobado por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Y el punto 5 es un compendio que incluya indicar, definir, aplicar mediante ejemplos y comentar los diferentes métodos
de análisis de estado financiero, que son esto que hemos indicado aquí como subpunto del punto 9 de esta resumen y comentario que vamos a realizar a partir de ahora. Bien, entrando entonces con el concepto de análisis de estado financiero, ¿qué debemos entender por el análisis de estado financiero? El análisis de estado financiero es un estudio minucioso y detallado que se realiza sobre los estados financieros de una entidad, de cualquier entidad económica, determinando los cambios, las variaciones y las tendencias que han ocurrido en dichos estados, detectando los puntos fuertes y débiles que se verifiquen para, de esta manera, utilizar ventajosamente las fortalezas que se verifiquen y tomar medidas sobre las debilidades y de esta manera poder sacarle el mayor uso, el mayor provecho, tomar las mejores decisiones sobre los estados financieros de la empresa, sobre la empresa en sí, en la que invertimos, con la que tenemos determinada relación de negocio, de inversión, etc. Por interpretación debemos entender, o sea, el juicio de valor, las conclusiones a las que llegamos, producto y apoyado en el análisis que hemos realizado. O sea, primero llevamos a cabo el estudio de los estados financieros, donde realizamos la recomposición y la relación de los diferentes elementos, de las diferentes partes, de los diferentes estados, ¿verdad? Y luego que hemos hecho esta descomposición e identificación de las partes y medición de los cambios y tendencias que se verifican, entonces debemos interpretar esto. ¿Qué quiere decir esto? Eso que hemos determinado a través del estudio, del análisis, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué conclusiones podemos extraer? Regularmente las conclusiones en el análisis pues se basan en calificar, en determinar si la liquidez de la empresa es buena o mala, se ha caído o está mejorando, o sea, cuál es el aspecto, el estado de la liquidez de la empresa. Otro aspecto importante sobre el que debemos llegar a conclusiones es la solvencia de la empresa, si es una empresa solvente o no, si se está fortaleciendo la solvencia de la empresa o no, se está desmejorando. También, asimismo, debemos determinar, evaluar, llegar a conclusiones en la interpretación sobre la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad, como ustedes deberán conocer, se refiere a la medición que hacemos de la ganancia que tiene la empresa con los elementos productores de ganancia, como son las ventas, como son el capital, como son los activos, y de esta manera pues medimos, evaluamos qué tan buena y qué tanto van mejorando o por el contrario empeorando la rentabilidad de la empresa. También se mide y hay que llegar a conclusiones sobre la estructura financiera y la estabilidad de la empresa. Y esto se mide, se evalúa en base a la relación que exista entre el total de activos, como la totalidad de recursos que posee la empresa, con relación a las fuentes de donde provienen esos activos, como es la deuda o el pasivo, como es el capital, qué porcentaje
del activo está financiado, ha provenido de deuda del pasivo y qué porcentaje ha provenido de capital o de generación de ganancias producido por la empresa. También se mide, se evalúa la eficiencia en la actividad de las operaciones que lleva a cabo la empresa, mejor conocida como las rotaciones, la rotación de los activos, la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por pagar, la rotación del inventario, el ciclo de operaciones de la empresa, el periodo promedio de cobro de la empresa, el periodo promedio de pago de la empresa, el periodo de reemplazo del inventario, el ciclo de operaciones de la empresa. Y de esta manera entonces podemos medir si la empresa es eficiente o no, ¿verdad?, en el desarrollo de sus procesos, de sus actividades, ¿verdad?, que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. En relación con la relación y diferencia entre el análisis y la interpretación de estados financieros, pues como vemos, el análisis y la interpretación están íntimamente relacionados, pero son diferentes. Como hemos indicado previamente, primero los estados financieros hay que analizarlos, aplicando los diferentes métodos de análisis luego, ¿verdad?, que analizamos los estados, es que lo interpretamos. Como hemos indicado, primero hay que llevar a cabo el análisis de los estados financieros y luego, como un segundo paso, la interpretación. La interpretación, bien, la interpretación, repito, se apoya en el análisis. Primero hay que llevar a cabo el análisis de los estados financieros para luego interpretarlo. Interpretar quiere decir lo que significa lo que hemos determinado en el análisis, ¿verdad? Si esto es bueno o es malo, si es favorable o desfavorable para la empresa en los aspectos que se miden a través de la interpretación, que repetimos son, en primer lugar, la liquidez de la empresa, en segundo lugar, la solvencia de la empresa, en tercer lugar, la rentabilidad de la empresa, en cuarto lugar, la estructura financiera de la empresa y en quinto lugar, la eficiencia en la operación, o sea, la rotación. De manera que es importante que ustedes capten, asimilen, ¿verdad?, estos aspectos. Tenemos también los principales objetivos del análisis de estados financieros. O sea, ¿para qué llevamos a cabo el análisis de los estados financieros? En primer lugar, los estados financieros están hechos para el análisis. Los estados financieros no se hacen para hacerlo, para guardarlo, o porque alguien me lo pidió, sino para analizarlo e interpretarlo. Porque tanto la gerencia de la empresa es la que tiene bajo su responsabilidad y conducción todos los recursos de la empresa, debe analizar e interpretar dichos estados para ver cómo está marchando la empresa. Igualmente, ¿verdad?, las empresas por ley tienen que preparar estados financieros para uso externo. Y esos usuarios de esos estados financieros, como son inversionistas, accionistas, ¿verdad?, entidades financieras, acreedores, pues una vez que reciben esos estados financieros, pues los someten a análisis para determinar, ¿verdad?, los cambios, las variaciones, la tendencia
y si la empresa está logrando sus objetivos, ¿verdad? Si está fuerte en los aspectos antes indicados que deben medirse, para de esta manera estar en capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? O sea, no podemos tomar decisiones en una empresa, ¿verdad? Ignorando los estados financieros, el análisis e interpretación de los estados financieros. Esto es para apoyarnos, para apoyar nuestras decisiones. De manera que ese es un aspecto fundamental, ¿verdad?, del análisis e interpretación de estados financieros. Hacer los estados financieros, mantener esa base de datos actualizada, comparar periódicamente, relacionar estos elementos para interpretar si vamos bien o no, ¿verdad?, en los procesos, ¿verdad?, que ejecuta la empresa para lograr sus metas y objetivos. Tenemos también los estados financieros que se analizan. Todos los estados financieros, ya sean internos para fines administrativos o externos, ¿verdad?, para usuarios generales, deben ser analizados. O sea, veíamos cuando estudiábamos, ¿verdad?, la NIC número 1 en el conjunto de estados financieros con propósito de información general, los estados financieros para uso externo, ¿verdad?, están compuestos por 5 componentes, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas de los estados financieros. Siéntese ahí, joven. Es decir, que estos estados en conjunto forman un conjunto, ¿verdad?, único, inseparable, conforman, ¿verdad?, la herramienta principal para análisis e interpretación de los usuarios externos. Y a lo interno de la empresa, pues, debe producir estados financieros provisionales, ¿verdad?, incluyendo estos y otros como son el estado de costo de producción, el estado de costo de venta, el estado de cambio en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, presupuesto de efectivo, etcétera, que deben ser, ¿verdad?, analizados a lo interno de la empresa mensualmente, trimestralmente, ¿verdad?, para sobre esa base poder apoyar los procesos administrativos de planeación, control administrativo y toma de decisiones que debe ejecutar en el proceso administrativo la gerencia o administración de la empresa. También tenemos, para que ustedes comprendan mejor, la relación y contraste que hay entre la auditoría interna y la auditoría externa, comparado con el análisis interno, el análisis de estado financiero interno y el análisis de estado financiero externo. Como ustedes conocen, la auditoría tiene como finalidad la verificación de la información contable que ha producido el contador de la empresa, ¿verdad? Y esta verificación puede ser tanto interna, cuando es realizada por empleados internos de la empresa, ¿verdad?, y que van a ayudar a mejorar los procesos, a detectar con tiempo cualquier error, etcétera, y corregirlo antes de que esa información salga, ¿verdad?, a los usuarios externos. En cambio, la auditoría externa tiene como finalidad validar esas cifras ante los usuarios externos, como son los inversionistas, los accionistas, las entidades financieras, etcétera. Como ustedes conocen, toda empresa que tenga un capital mínimo de 500,000 pesos, que tenga deuda con instituciones financieras y otros proveedores,
tienen la obligación de auditar sus estados financieros que van a ser servidos a usuarios externos. En ese sentido, la auditoría o el dictamen de la auditoría independiente es lo que provee de seguridad, de confiabilidad, de que una persona independiente a la empresa y experto en contabilidad y auditoría ha verificado esa información y que según la opinión que haya emitido, pues se apoyarán en esa opinión o dictamen para de esta manera creer en esta cifra, someterla a análisis e interpretación. En cambio, en lo referente al análisis interno o externo, o sea, internamente, la gerencia tiene la responsabilidad de analizar, ¿verdad?, sus estados financieros para tomar sus decisiones administrativas, ¿verdad?, sobre una base confiable para el proceso de mejoramiento continuo en la empresa. También los usuarios externos que reciben los estados financieros de una empresa tienen que analizarlo e interpretarlo. Por ejemplo, una entidad financiera, un banco, que X empresa le solicite un préstamo, un financiamiento, una línea de crédito, pues lo primero que le va a pedir son los documentos de la empresa, de la existencia de la empresa, como son los estatutos y el registro mercantil y los estados financieros de los 3 últimos años, ¿verdad?, para someterlo entonces a análisis e interpretación y sobre esa base determinar si puede complacer en la petición crediticia que le ha formulado, en qué medida, bajo qué condiciones, con qué garantías, etc. O sea, en base al resultado del análisis e interpretación de los estados financieros. También tenemos, ¿verdad?, dentro de estos temas generales, los principales usuarios del análisis de estados financieros, ¿verdad? Los principales usuarios del análisis, pues como hemos visto, hemos indicado, son tanto internos como externos. Está la gerencia en primer lugar y los departamentos internos de la empresa que deben analizar los estados financieros para poder llevar a cabo de una manera eficaz y eficiente el proceso administrativo de planeación, organización, dirección, control y toma de decisiones. También, ¿verdad?, son usuarios externos de los estados financieros, los accionistas, que no forman parte de la administración de la empresa, los inversionistas, ¿verdad?, que han adquirido acciones o que pretenden adquirir acciones y deben analizar e interpretar los estados financieros de varias empresas para ver cuáles, ¿verdad?, en las que tienen mejores indicadores, mejor rendimiento, mejor liquidez, etcétera, para sobre esa base tomar la decisión de invertir o no en determinada empresa. Están las instituciones bancarias o financieras, ¿verdad?, que son receptores de los estados financieros de los clientes, especialmente de las empresas que son clientes, ¿verdad?, de las entidades financieras. Pues ahí es que tienen sus cuentas corrientes abiertas y ahí es que recurren cuando tienen faltante en su capital de trabajo o que deseen desarrollar algún proyecto especial para solicitar fondos, líneas de crédito, etc. También son usuarios de los estados financieros los proveedores, ¿verdad?, especialmente cuando le proveen a crédito mercancía o servicios a la empresa, y de esta manera, antes de conceder cualquier crédito, tienen que, ¿verdad?, analizar e interpretar, ¿verdad?, los estados financieros para ver, ¿verdad?, si es factible o no
concederle crédito a la empresa o persona que esté solicitando. También son usuarios externos de los estados financieros, las agencias gubernamentales, como son la Dirección General de Impuestos Internos, que debemos, o todas las empresas deben hacer su declaración jurada anual, apoyada en los estados financieros de las empresas, también la Superintendencia de Valores para todas aquellas empresas que hayan emitido, pretendan emitir documentos de deuda de capital para ser comercializados en una bolsa de valores. También los puestos de bolsas, las bolsas de valores, ¿verdad?, que es donde se colocan en sí los instrumentos de deuda de capital u otros papeles comerciales que emitan las empresas para obtener recursos a través de este medio de los mercados de valores o bolsas de valores. En fin, pues son varios los usuarios, ¿verdad?, de los estados financieros, del análisis de estados financieros, y cualquiera receptor de los estados financieros tiene que someterlo al proceso de análisis e interpretación para poder tomar sus decisiones. Tenemos las principales áreas de estudio en el análisis de estados financieros. Las principales áreas de estudio, como hemos indicado, son en primer lugar la liquidez, en segundo lugar la solvencia, en tercer lugar la rentabilidad, en cuarto lugar la estructura financiera y en quinto lugar la eficiencia o actividad o rotación en las operaciones que esta lleva a cabo. Cuando hablamos de liquidez, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a la capacidad de pago de la empresa, ¿verdad? Y la liquidez se mide relacionando los activos corrientes de la empresa con los pasivos corrientes. O sea, vamos a medir los activos corrientes con relación a los pasivos corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos que están convertidos en efectivo o se espera que se conviertan en efectivo en un periodo de un año o no mayor del ciclo de operaciones de la empresa. En ese sentido, aplican como partida de activos corrientes el efectivo y equivalente de efectivos, la cuenta por cobrar, los inventarios, los gastos pagados por anticipado y las inversiones, ¿verdad?, en instrumentos de deuda de capital, ¿verdad?, que no excedan de un año. Esas partidas constituyen los activos corrientes. Y los pasivos corrientes son las deudas o obligaciones pendientes de pago que tenga una empresa que venzan, ¿verdad?, en un periodo no mayor de un año del ciclo normal de operaciones de la empresa. Y de esa manera, entonces, con los activos corrientes es que debemos hacerle frente a los pasivos corrientes. Si una empresa tiene, vamos a suponer, activos corrientes por 3 millones de pesos y tiene pasivos corrientes por 4 millones de pesos, esa empresa entonces tiene problemas de liquidez, porque los pasivos corrientes deben ser cubiertos con los activos corrientes. Y si tiene más pasivos corrientes que activos corrientes, pues se va a ver en un momento, ¿verdad?, atacado, que no va a poder pagar esa deuda, lo cual puede llevar a la empresa inclusive hasta la liquidación, a la quiebra, ¿verdad?, por no tener capacidad de pago. De manera que se va a medir, se va a evaluar la liquidez de la empresa analizando en forma comparativa la
relación que hay entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa. De esta manera determinamos varias medidas de liquidez, como son la razón corriente, que es el resultado de dividir los activos corrientes entre los activos corrientes. Regularmente se exige que los activos corrientes o la razón corriente pues sea mayor de 1, ¿verdad? O sea, el resultado de dividir los activos corrientes entre los pasivos corrientes debe darnos ¿verdad? Un factor, ¿verdad? Un indicador, un índice que debe ser mayor de 1. Si da menos de 1, pues la empresa no tiene capacidad de pago. De esa manera también se evalúan, se analizan los flujos de efectivo para determinar los flujos de efectivo por actividades de operación que deben ser excedentes, o sea, debe haber un remanente positivo a la entrada de efectivo por actividad de operación con relación a la salida de efectivo por actividades de operación. Si la empresa cierra negativo, pues no tiene tampoco capacidad de pago, ¿verdad? Porque ha tenido que buscar recursos de fuentes de financiamiento, de préstamo o de aporte de capital para poder cubrir las necesidades de operación o deprenderse de activos que tenga como inversiones la empresa para poder cubrir sus operaciones. También se mide, ¿verdad?, la liquidez de la empresa en base a la razón de prueba del ácido, que es los activos más líquidos, ¿verdad?, divididos entre los pasivos corrientes. Y de esta manera se mide con una mayor precisión, ¿verdad?, la relación entre los activos líquidos de los que dispongo ahora o puedo convertir fácilmente en efectivo con la deuda que tengo a corto plazo. También pues está la solvencia de la empresa. La solvencia es la medición a largo plazo de la capacidad de pago y en esta medición debemos tomar en cuenta la ganancia o rentabilidad de la empresa y la relación de los activos totales con relación a los pasivos totales, para de esta manera determinar si la empresa podrá en el largo plazo pagar los vencimientos que se le presenten. También está la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad pues se refiere a el porcentaje de ganancia que obtiene la empresa con relación a la fuente productora de ganancia. La fuente productora de ganancia en una empresa son, en primer lugar, las ventas o ingresos que tiene la empresa. De esa manera debemos determinar qué porcentaje de ganancia neta tiene la empresa con relación a los ingresos totales que ha tenido. También debemos medir la utilidad neta con relación al capital invertido. ¿Qué porcentaje representa la utilidad como porcentaje del capital? Porque si una empresa no tiene un porcentaje adecuado de rentabilidad, entonces los accionistas, los socios, se van a desinteresar de este proyecto empresarial, van a vender su parte, van a liquidar la empresa para invertirlo en otra empresa o en otro negocio más rentable. También debemos medir esta relación de la utilidad con los activos que posea la empresa. La empresa tiene activos para generar beneficios en el futuro, ¿verdad? Entonces debemos medir qué beneficio estamos obteniendo, qué beneficio se le está sacando a los activos que tiene la empresa, cuál es la rentabilidad.
y esa rentabilidad es baja, pues no estamos utilizando productivamente esos activos, ¿verdad? Los activos como recursos están siendo mal administrados. Debemos entonces tomar los correctivos del lugar, ¿verdad? O los inversionistas se desinteresan, ¿verdad?, de invertir o de mantener sus inversiones en un tipo de empresa que tenga una gran cantidad de activos, pero que esos activos no estén produciendo la rentabilidad necesaria. También debemos medir lo relativo a la estabilidad y estructura financiera de la empresa, las proporciones en que el pasivo financia el capital, qué porcentaje representan los pasivos con relación al total de activos de la empresa y qué porcentaje representa el capital como fuente de financiamiento del activo. Si una empresa tiene un porcentaje superior al 50%, ¿verdad?, de los activos como pasivos o deuda de la empresa, es una empresa que tiene una estructura financiera defectuosa, que los acreedores pues son más dueños de la empresa que los propios dueños, y si una empresa está en manos así de los acreedores, pues está en un hilito para quebrar, porque los acreedores, ¿verdad?, no son los dueños de la empresa, y a ellos lo que les interesa mayormente es que se les pague sus acreencias, ¿verdad?, sus valores que ellos tienen por cobrar a la empresa. Si la empresa no puede pagar, pues hasta ahí llegó la empresa. También tenemos las rotaciones, ¿verdad?, o eficiencia en las operaciones, que deberá medirse para determinar con qué eficiencia se están llevando a cabo las operaciones de la empresa. La rotación de la cuenta por cobrar, la rotación de la cuenta por pagar, la rotación de los inventarios, el periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago, periodo promedio de reposición del inventario, el ciclo de operaciones de la empresa, la rotación de los activos, entre otros aspectos o mediciones claves, ¿verdad?, que debemos llevar a cabo para ver con qué eficiencia se está manejando la empresa. Tenemos entonces, por último, de estos temas, los principales métodos y técnicas de análisis financiero, ¿verdad? Como vemos, hay varios métodos. Tenemos el método de porciento de base común, el método de estado comparativo, el método de tendencia, el método de razones simples, el método de razón estándar, el método de análisis de fondo, el método de análisis de flujos de efectivo, el método de análisis de costo, volumen, utilidad, y el método mixto o combinado, que son las diferentes herramientas que deben utilizarse para llevar a cabo el análisis e interpretación de estados financieros. El método del porciento de base común, bueno, este es un método de simplificación, ¿verdad?, de los estados financieros, donde convertimos los estados financieros de números grandes, números absolutos, a números relativos, y vamos a representar en términos porcentuales cada una de las partidas que representan los estados financieros con relación a la base de medición. Para el balance general, la base de medición es el total de activos. Para determinar entonces qué porcentaje representa cada partida del balance general con relación al total de activos, debemos dividir cada partida entre el total de activos por 100 y
esto nos dará el porcentaje. Vamos a tener, cuando lo hayamos realizado todas las partidas, los estados financieros, en este caso el balance general, convertido de número absoluto a número relativo o porcentual. Igualmente hacemos en el estado de resultados la base común en el estado de resultados es el total de ingresos o venta neta de la empresa y debemos determinar entonces qué porcentaje representa cada partida del estado de resultados con relación a las ventas netas. Así vamos a saber la utilidad neta con relación a la venta, qué porcentaje representa, cuánto nos ganamos de cada 100 pesos que se vendan, cuántos pesos nos ganamos, ¿verdad?, como utilidad, o cuánto consumimos en gastos operacionales, cuánto consumimos en costo de venta, cuánto pagamos de impuestos sobre las rentas, etc. El método de estado comparativo. El método de estado comparativo, como su nombre lo indica, o de aumento y disminución, como también se le llama, pues se lleva a cabo analizando comparativamente los estados financieros de dos periodos, del periodo más reciente comparado con el periodo anterior, para determinar los cambios, las variaciones que hay en términos absolutos y en términos relativos para cada una de las partidas de los estados financieros. Y de esta manera, pues, poder tener una base para apoyar nuestra decisión. Tenemos el método de tendencia. El método de tendencia propugna por determinar cuál es la dirección de los cambios, analizando las informaciones de la empresa de 5 o más periodos para ver si estos cambios, ¿verdad?, que se dan de un periodo a otro con relación a un año base, representan una dirección, o sea, permanente de aumento o de disminución, o si por el contrario es errática. Tenemos también el método de razones financieras, ¿verdad? Entendiendo por razones financieras la relación que se establece entre dos partidas o dos grupos de partidas de los estados financieros. Y en ese sentido dividimos las razones financieras en los grupos de áreas de análisis, razones financieras para medir la liquidez, razones financieras para medir la rentabilidad, razones financieras para medir la solvencia y estabilidad, razones financieras para medir la estructura financiera y razones financieras para medir la estabilidad de la empresa, para medir también las rotaciones, los cambios que se lleven a cabo en las empresas. También tenemos el método de razones estándar. El método de razones estándar, ¿verdad?, pues es un método que utiliza la información promedio de varios periodos, ¿verdad?, o de varias empresas para determinar un estándar que servirá de medida para evaluar un ejercicio, un periodo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tomar como promedio la razón promedio del circulante de los últimos años para medir la razón circulante del periodo actual y utilizar ese promedio para ver el comportamiento que ha tenido, ¿verdad?, la razón del circulante en el periodo actual con relación al estándar. El estándar debemos entenderlo como una medida de comparación, una medición a la que aspiramos llegar, que si llegamos a ella lo consideramos que llegamos, ¿verdad?, al punto adecuado. Si estamos por debajo, pues
hay deficiencia, hay problemas. Si rebasamos el estándar, bueno, estamos mejor que bien, mejor que a lo que aspirábamos a llegar. Tenemos el método de análisis de fondo. El método de análisis de fondo, pues, se apoya en el análisis de cambio en la situación financiera y el análisis del capital de trabajo como herramienta de análisis de estado financiero. También tenemos el método de análisis de flujo de efectivo. Como ustedes conocen, el estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos principales, pero a la vez es un análisis financiero desde el punto de vista del efectivo. Y la forma de analizar y de interpretar este estado financiero es evaluando, en primer lugar, el flujo de efectivo por actividades de operación, ¿verdad? Tanto de un año como en forma comparativa con los de años anteriores, para ver en qué medida este flujo de efectivo por actividades de operación es excedente, ¿verdad? Y o va en mejoría en los años siguientes. Regularmente, las entidades financieras, cuando analizan una petición crediticia de una entidad, pues se apoyan mayormente en los flujos de efectivo para determinar si prestan o no prestan, ¿verdad?, a las empresas o bajo qué condiciones, ¿verdad?, de requerimiento de garantía prestarían si ese estado de flujo de efectivo no es el adecuado. Tenemos también el método de análisis de costo, volumen y utilidad. El método de análisis de costo, volumen y utilidad es un método donde se analizan los costos clasificados en dos grupos, los costos fijos y los costos variables. Debemos, a partir del estado de resultados, clasificar los costos y gastos que se presentan en dicho estado para determinar cuáles costos son fijos, cuáles costos son variables, y luego determinar, ¿verdad?, el punto de equilibrio en la empresa, que es el volumen de ingresos mínimo que debe tener una empresa para no tener ni ganancia ni pérdida. Y de esa manera este punto sirve como punto de referencia para proyectar la ganancia o rentabilidad que la empresa aspire a tener o que sea posible obtener. Y finalmente tenemos el método mixto o combinado, que es donde se combina el método de por ciento de base común con el método de estado comparativo, y se utiliza de una manera combinada ambos métodos. De manera que estos son las principales herramientas de trabajo que se utilizan en la labor de análisis de estado financiero. Y base a este análisis, pues, es que se lleva a cabo posteriormente la interpretación. Bien, me gustaría oír sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema introductorio, sobre los aspectos generales relacionados con el análisis y la interpretación de los estados financieros. Es su turno. Diga. ¿No tienen preguntas? ¿Está claro? Bueno, pues entonces ya ustedes saben cuál es el enfoque del trabajo. Tienen los temas, ¿verdad?, que deben desarrollar y comentar, y aquí tienen un resumen apretado de lo fundamental, de lo básico. Pero eso no lo exime de que ustedes, ¿verdad?, hagan lo que le estamos pidiendo en el trabajo. La idea es que ustedes se vean forzados a leer, a ver, a entender, a resumir, a comentar, para que de esta forma
usted le quede la mayor parte de estos contenidos. Y como ustedes conocen, estos trabajos que yo asigno no son obligatorios. Lo que es obligatorio es captar, asimilar esos contenidos, ¿verdad? Si usted no presenta el trabajo, entonces deberá tomar un examen escrito, ¿verdad?, de estos temas en la clase siguiente fijada para presentar el trabajo, ¿verdad? Si usted demuestra que domina esos contenidos, ¿verdad?, en base al examen que le practiquemos, pues no hay problema, tienen sus calificaciones. Ok, pues nos veremos entonces el próximo jueves, si Dios lo permite.